FIS Operaciones Vinculadas es una exclusiva herramienta de gestión que te asegura presentar la documentación específica del contribuyente y la del grupo conforme a la normativa vigente en cada momento y evitar las sanciones por las infracciones graves que supone el incumplimiento de esta obligación. Veamos a continuación cómo generar la documentación del contribuyente y del grupo que nos exigirá la Administración tributaria. Para empezar, siempre tendremos que crear un expediente en el que incluiremos las partes vinculadas entre sí y las operaciones que tienen entre ellas durante un ejercicio determinado. Veamos, en un ejemplo de expediente ya creado, qué datos dar de alta. FIS Operaciones Vinculadas funciona por ejercicios. Para asegurar que siempre cumples con la normativa vigente, los campos que encontrarás en las partes y operaciones serán los adecuados al año elegido en el expediente. Así los documentos local y máster serán acordes con la información que te pedirá Hacienda para un determinado año. Ahorrarás mucho tiempo porque puedes copiar expedientes completos con sus partes y operaciones de un año para otro. En la ventana Partes tenemos las empresas que forman perímetro de vinculación en el expediente en el que estamos. Veamos una parte ya creada. La división por secciones simplifica la estructura de la información a cumplimentar. En primer lugar, la identificación del contribuyente. A continuación, su cifra de negocios. La información sobre el contribuyente. Y por último, la información sobre el grupo en caso de que la entidad forme parte de un grupo. FIS Operaciones Vinculadas te avisa si tienes la obligación de aportar determinada información. Para facilitar la tarea, Operaciones Vinculadas contiene varios tipos de campos. Los interrogantes son ayudas para responder al campo en cuestión. Preguntas a las que responder sí o no. Campos en los cuales escribir. O bien, listados para elegir una opción cuando son respuestas tasadas por la normativa. Los campos con lupa contienen valores a modo de ejemplo. Operaciones Vinculadas propone frases ya hechas que se pueden modificar y adaptar al caso concreto. En la ventana Operaciones vemos la lista de todas las operaciones que han tenido las entidades incluidas en este expediente. Abrimos una operación ya creada. En la primera sección identificaremos a las partes que intervienen en la operación. Identificaremos al emisor y al receptor de la operación, el tipo de vinculación entre las partes y las participaciones en su caso. A continuación, los datos básicos de la operación. Otros datos adicionales de la operación que sea necesario aportar. Seleccionaremos el análisis de comparabilidad de entre los creados en otro apartado de la aplicación que ahora veremos. En la justificación, informaremos sobre el método de valoración elegido y todos los datos necesarios para realizar la justificación económica de la operación. La herramienta proporciona la información necesaria para realizar las valoraciones a mercados oportunas en cada operación. Veamos cómo crear el análisis de comparabilidad que adjuntamos a una operación. Accedemos a la opción Comparabilidad. Esta herramienta contiene modelos de análisis de comparabilidad que podemos adaptar al caso particular de cada operación. Una vez cumplimentada la comparabilidad, se adjunta una operación tal y como hemos visto hace un momento. Por último, obtenemos los documentos que guardaremos para presentar a Hacienda cuando los requiera. Nos situamos en una parte y clicamos con el botón derecho. Tendremos entre las opciones del menú Generar Local File, la información del contribuyente para todas las entidades vinculadas, y Generar Master File, la información del grupo solo para la entidad dominante. Clicamos en Generar Local File para obtener un documento Word con la información de este contribuyente. Local File es el término que define a la documentación específica del contribuyente. Tendremos la portada con nombre del contribuyente y año al que pertenecen los datos del mismo, el índice del contenido del documento, en primer lugar la información del contribuyente, a continuación la información de cada una de las partes vinculadas y de todas las operaciones que haya tenido con cada parte vinculada durante este ejercicio, y por último la información económico-financiera del contribuyente. En función de las respuestas dadas por el usuario en la herramienta, el local file será más o menos extenso y contendrá siempre la información que legalmente se requiere. El documento muestra la marca campo sin valor cuando falta por rellenar algún campo en la aplicación. Mediante notas de ayuda te recuerda si debes adjuntar algún documento o te aconseja la aportación de alguna información adicional. Sobre el propio documento se pueden realizar las modificaciones necesarias como eliminar las notas de ayuda, los consejos, escribir nueva información. Puedes incluir el logo de tu empresa o de tus clientes. Clicamos en Generar Master File para obtener la documentación del grupo de empresas.
Master File es el término que define a la documentación específica del grupo. Como en el local, tendremos una portada en la que se identifica el grupo, a la entidad dominante y el año al que corresponde la información. El índice del contenido del documento sigue la estructura marcada en el artículo correspondiente del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. La estructura jurídica del grupo, la estructura organizativa, entidades que lo integran, sus actividades. Se trata de ofrecer una información global y de alto nivel del grupo. Con la herramienta Operaciones vinculadas, puedes copiar expedientes completos con sus partes y operaciones de años anteriores. Tienes la seguridad de presentar a Hacienda la información acorde con el año que te requieran. Obtienes los documentos Local y Master en Word. Puedes guardarlos en tu ordenador, modificarlos, imprimirlos, enviarlos por correo. Presentar esta información a tus clientes te ayudará también a fidelizar a tus clientes e incluso a obtener nuevos. Wolters Kluwer, tu mejor socio.